Buenas a todos, ¿cómo están? Un domingo más acá transmitiendo en vivo a media mañana para no despertarles tan temprano. La verdad es que se vienen dando unas charlas muy hermosas. Voy a anclar acá un mensajín para que todos sepan que estamos hablando hoy de constelaciones familiares. Y voy a hacer una breve introducción. Bueno, al final no sabía cómo anclar el mensaje. Bueno, no importa. ¿Cómo están? ¿Cómo andan por ahí? Espero que muy bien. Como les comentaba, los domingos se vienen dando unas charlas hermosísimas, súper profundas y a la vez muy relajadas, que fluyen. Les abro también la posibilidad de enviar acá mensajitos y en la medida que se pueda o que la charla lo permita, también voy a ir leyendo esos mensajitos o esas preguntas que quieran hacer. Como siempre hago, antes de abrirle la pantalla también a nuestra invitada, en este caso hoy, hago una breve introducción. Eh, Claudia es una gran terapeuta, yo la fui conociendo cada vez más de cerca y que integra, bueno, muchísimos conocimientos, todos al servicio de la sanación, ¿no? Eh, Tanto psicológica como espiritual. Bueno, cada vez esa necesidad que tenemos todos de integrarnos más también. Eh, Les quiero contar también que vamos a recibir hoy a Claudia Ángeles Pérez Gaona, así se llama, y también la idea es acercarles a ustedes la posibilidad de conocerla y de que escuchen una charla muy interesante, sobre todo de parte de ella, que es la que tiene el conocimiento. En este caso, yo solo acompaño o pregunto o voy leyendo los mensajes de ustedes. Y quiero contarles también que me lo anoté acá, que Claudia es autora de el libro Psicología Esencial para la Vida Cotidiana, del libro Psicología y Flores de Bach y del CD Respiraciones que Sanan. Así que bueno, también tenemos todo ese material a disposición. Bueno, vamos a invitar a Claudia a darle entrada. Acá la tenemos. Listo, simplemente lo aceptás y ya estamos comunicándonos. Cuando estés, me avisas. Hola, Clau. Hola Nancy, ¿cómo estás? Muy bien. Ay, qué alegría verte. Cierto, nos encontramos de nuevo en un lugar conocido. Sí, sí, sí. Conocido y ¿Cómo estás? diferente, ¿viste? Y diferente a la vez. Acuarentenado. Bueno, Exacto. Clau, una alegría. Antes de comenzar nuestra charla, te agradezco un montón por aceptar esta entrevista. Es una alegría realmente recibirte en este espacio que abrí de charlas con la intención de llevar determinados conocimientos a más personas que no tienen acceso o que no lo conocen o que no saben de qué se trata. A veces estamos como bombardeados de terapias alternativas, holísticas, no entendemos bien de qué se trata cada cosa y este espacio está como poniendo un poco de claridad en algunos temas, ¿no? Humildemente, obviamente, desde lo que se puede. Así que un placer recibirte. Igualmente, Este, Nancy. bueno, gracias. Un poco más allá de que podamos hablar de todo lo que vaya surgiendo, pero un poco la intención era que nos cuentes de esta terapia maravillosa y súper profunda y súper movilizadora que es son las constelaciones familiares. Ujú. Bueno, en principio sí me pareció muy interesante que brindes este espacio para que todos vayamos compartiendo, ¿no? Lo que nos sirve, lo que nos sostiene, lo que nos hace lugar en este momento tan particular, ¿no? De la evolución de la humanidad. Bert Hellinger ya había dicho, justo antes de partir, Bert Hellinger es el creador, digamos, el descubridor de los órdenes del amor, lo que luego dio lugar a las constelaciones familiares, ahora lo voy a explicar un poquito más. Y antes de partir, que dejó este plano en septiembre del año pasado, él dijo, yo mi parte ya la hice, ahora está todo por hacer. Y muchos de nosotros que somos sus fieles seguidores,
nos quedamos así un poco consternados, no tanto y solo por su partida, sino también por esto de qué sería lo que estaba por hacer. Y claramente este año, con el 2020, con la cuarentena, con todo lo que esto implica para muchos de nosotros, empezamos a sentir de que claramente teníamos que hacer cosas bien diferentes. Basados quizá en su teoría, cuando te dije recién que Bert Hellinger descubrió en el sentido de que había algo que estaba cubierto y que solo era cuestión de hacer espacio como para que pudiera aflorar, descubrió los órdenes del amor. Quiere decir algo así como que el amor tenía un camino prefijado. Hay formas Claro. que nos llevan al amor y hay formas que nos llevan al conflicto. Si uno sigue el camino despejado, nítido, limpio que nos lleva al amor, es más posible que cualquier manifestación del orden del amor, sea una relación afectiva o sea una creación artística o sea escribir un libro, esté despejado. Ahora, si estamos contraviniendo los órdenes, quiere decir, hubo varios órdenes que él encontró, el orden de pertenecer al árbol familiar, el orden de que los anteriores tienen que ser honrados para luego encontrar nuestro lugar en la familia, varias situaciones que el dar y el recibir en igualdad de condiciones, como que en cada relación o en cada situación lo que damos esté en consonancia con lo que recibimos, y saber parar cuando todavía no se recibe lo suficiente y estar atentos, no ser presos de la ansiedad, de decir sigo dando hasta que la relación se construya, porque en ese caso la relación se ahoga. Cosas que vemos en general en la práctica cotidiana, ¿no? Con nuestros pacientes, Sí. con nuestras relaciones, en cualquier situación. Esto que vos mencionabas bueno, se abren 80 preguntas, ¿no? De cada cosa que decís porque es tan profundo todo. Esta cuestión que vos decías de el dar y el recibir, yo también pienso que estamos también como culturalmente Sí, influenciados para dar y dar y dar y dar, y como que incluso el esperar recibir está visto como ser egoísta, como que está mal, sí. tiene mala prensa. Y esto que vos, que bueno, yo lo he visto en mi terapia con vos, de lo sano de empezar a ver el dar y el recibir simplemente como un intercambio equilibrado, que Ujú. además por ahí también no tiene más que ser también un intercambio de energía, ¿no? Lo que va, vuelve y como estar atento también a ese proceso. Decís, Sí. también es muy liberador verlo de esa manera, ¿no? Sacarle la Eso culpa. interesante lo que vos traes porque inclusive nos metemos de pronto también como qué distinta educación recibimos las mujeres y los hombres en Uf, relación a qué es construir una familia, qué es construir el amor, cuánto tenemos que dar las mujeres, todo, cuántos tienen que dar los hombres, algo. Siempre hay como una diferencia cultural, ancestral, digamos, las marcas del paternalismo en esto, del patriarcado, que por supuesto no conducen a relaciones felices. El tema del dar y el recibir fue uno de las joyas, digamos, del pensamiento de Hellinger, que aclaró y disipó montones de equívocos en relaciones que querían ser sanas, y puso como un poco el equilibrio entre hombres y mujeres, y puso también el equilibrio entre el construir o el destruir, porque a veces pensamos que dando más es como más se construye y a claro. veces sentimos que dando más es como más se destruye. Las constelaciones tuvieron un especial capítulo en esto, inclusive entre madres e hijos, ¿no? A veces cuánto podemos darle a un hijo, cuánto estímulo, cuánto apoyo, cuánta asistencia, cuántos cuidados, bueno, por supuesto sacando lo que sean los cuidados esenciales, Claro. naturales de una madre por un hijo, pero luego esto de dejarlo crecer, de dejarlo crear, de dejarlo desear, de dejarlo esperar, de dejarlo necesitar, y dar una respuesta a sus propias necesidades, encontrar un espacio para, bueno, aquello que tomó de su madre, de su padre, del ambiente escolar, de lo que sea convertido en algo que él o la niña o el niño agradecen o pueden acoger en ese momento, sin inundarlos, ¿no?
situaciones. Creo que este es un excelente momento en todos los sentidos de la vida por la situación excepcional que estamos viviendo para repensar algunos de los ítems de la teoría hellingeriana, como estas leyes del equilibrio, donde el sistema colapsó de alguna manera, ¿no? El mundo se frenó, no está dándonos ni más estímulo ni más posibilidades de seguir por el mismo camino, no podemos intentar los mismos recursos, salir a viajar, salir a distraernos, o sea, el mundo nos pide concentración, nos pide retraimiento, nos pide autoobservación, o sea, hay algo de esta situación que nos indica que tenemos que ser creativos y empezar a pensar en otras variantes, como quizá Sí. en vez de dar, estar como pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestro equilibrio en este sentido? Porque quizá haya que usar otras herramientas. Estamos empezando de alguna forma a observar que podemos constelar por Zoom, hacemos Ay, qué constelaciones. bueno. Te iba a Sí, preguntar eso justamente, a ver si se había podido adaptar el formato, porque yo he participado en en más de una oportunidad de las constelaciones que vos hacés grupales. Yo la verdad ujú, es que la primera vez que fui no sentía que tenía que ir, pero no sabía, nunca había participado, no había leído demasiado al respecto, sí me habían hablado, me habían recomendado mucho hacerlo esto, como sanación también del linaje y de cuestiones familiares y de cuestiones que repetimos. Y cuando fui la primera vez, lo que más me llamó la atención, bueno, varias cosas, pero por un lado, la energía que se despliega ujú, como sí, muy profunda y por otro lado, sí. el nivel de atención tuya sobre cada cosita, sobre cada gesto, sobre cada cuestión del lenguaje corporal de cada integrante, sobre, no sé, realmente fue una experiencia para mí muy fuerte, y ver las cuestiones que se movían ahí, ¿no? De cada entramado familiar. El arte de lo sutil es algo que venía con algunos de nosotros, que practicábamos yoga, que hacíamos, no sé, homeopatía, que tomábamos flores, que intentábamos hacer una vida un poco menos, digamos, densa, ¿no? Que nuestra alimentación, en fin, las cosas que nos precedían en relación a esto, y a la vez Hellinger nos enseñó a mirar lo sutil, a mirar lo energético, lo corporal, el lenguaje corporal en constelaciones es todo, la observación de los detalles. Vos viste que también yo trabajo con mis dos gatos, ellos son como Ay, sí, artífices, acá vino uno, sí, está sí, sí, acompañándome, sí. de cómo ellos miraban algunas situaciones y mostraban también el camino. Quiero decir, esto es algo que Ah, nos venía dado, que era más allá del lenguaje, más allá de lo racional. Quizá lo más interesante de la terapia de constelaciones, cuando uno viene a un taller, ahora voy a contar cómo serían los talleres por Zoom, pero digamos, el formato de un taller es presentar una temática y una problemática, no sé, tengo un problema con mi pareja, tengo un problema con el cuerpo, un síntoma o algo que pasa con mis hijos, no consigo el trabajo que quiero, etcétera. Y en ese sentido ir viendo cómo en la dinámica de las personas que vamos poniendo en la constelación se nos va mostrando por dónde viene digamos, aquello que obtura el flujo natural de ese deseo o la consecución de ese deseo, de esa relación, de lo que sea. En general, cuando estamos trabajando una problemática, vemos que racionalmente no podemos dar abasto con nuestra información, con lo que podemos hablar, incluso en el consultorio con un paciente. claro. Muchas veces nos faltaban datos, como decir, esto de dónde vendrá y cómo será y por qué será que se te repite. Sí veíamos la repetición, bueno, a mí me pasa esto, a mi madre le pasó esto, a mi abuela le pasó esto, las mujeres de nuestro linaje les pasa esto. Y sin embargo había como todo un desconocimiento y a veces una imposibilidad de conseguir datos porque o los papás no sabían o ya no estaban presentes en este plano, no teníamos información. Lo que las constelaciones nos dio es un gran aire respecto a cómo conseguir
esta información que estaba oculta, que en la mayoría de los casos no era, digamos, conocida por los que participaban, o que podía tratarse incluso de secretos familiares, que de pronto Claro, uno dice, bueno, yo soy la primera hija de esta familia y resulta que abrimos una constelación y encontramos que hubo hijos anteriores, que no nacieron, y que a lo mejor la familia por distintos motivos no lo pudo decir, por los prejuicios de la época, por la culpa, por desconocimiento, porque hay hijos que se pierden sin siquiera la madre saber que está claro, embarazada, tuvo hemorragia y perdió un bebé, etcétera, y cómo esto queda grabado en la información de la familia y nos hace ruido estas personas que dicen yo no sé cuál es mi lugar, no sé qué me pasa, nunca me hallo en ningún lado, no encuentro qué es lo mío, y de repente solo con devolverle el lugar de decir, bueno, mira, vos tuviste un hermano anterior que murió, bueno, ahora estás vos, sos la número dos, este es tu verdadero lugar, y aclarando esta relación, haciendo como una sanación de ese vínculo con el hermano o hermana que no nació, diciéndole las palabras que Hellinger nos enseñó, que vienen, son frases que están relativamente codificadas, digamos, vienen de la hipnosis ericksoniana y que nos indican, digamos, cuál es la energía que está vigente en cada uno de estas emociones, y eso despeja, la gente en general dice esto, ¿no? Bueno, me saqué un peso de encima, claro. ahora sí que me encuentro, encontré mi lugar. Bueno, como estas cosas muchísimas que son como básicas para nosotros y que encontramos, sí, con mucha creatividad, vamos a decir, y con mucha curiosidad de nuestra parte y con mucho empeño, que sí lo podemos hacer también por Zoom, que así Claro. como yo te estoy mirando a vos y observo cada rasgo, cada mirada y escuchamos, eh, tan bella como siempre, tan expresiva, y uno puede observar de alguna forma y armar una escena, imaginar una escena, ir ampliando la pantalla, como para decir, bueno, integramos a quien hubiera sido tu papá, integramos a quien hubiera sido tu mamá, representamos algo que está pasando y que desde esta dinámica se van desenvolviendo situaciones que pueden ser claramente energéticas y que viajan a través del aire, viajan a través de lo que la física cuántica descubrió, que es que no hay nada que frene la energía, no es lo presencial, ¿no? Lo sabemos los que vivimos lejos Claro. de ciertas personas, cómo podemos estar comunicados en todo momento, más allá de la presencia física, ¿no? Y cómo cuando recuperamos alguna instancia de diálogo, por ejemplo, una comunicación así como estamos teniendo con vos, enseguida se arma de nuevo esa proximidad y esa intimidad, ¿no? Bueno, del Sí, mismo sí, modo sí. estaría sucediendo. Claro está que cuando estábamos juntos en un grupo ocurrían los abrazos, ocurrían Mm. Ah, las claro. sensaciones en común, pero también vemos que No sé si solo se me cortó a mí y todos ven o... No, me parece que no. A ver. Bueno, vamos a invitarla de nuevo. Que no panda el cúnico. Ahí vamos otra vez. Vamos a esperar que Clau se conecte. Díganme si ahí están viendo del otro lado y me escuchan bien a mí. Mándenme manito. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan o me ven a mí? Sí, sí. ¿Me escuchás bien, Avi? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Si vamos a esperar que vuelva, lo que pasa es que si se quedó sin internet, acá está bien. Buenísimo.
Bueno, que no panda el cúnico. Es solamente para llamarles la atención, chiques. Es para ver si estaban atentos a la charla. Eso. Acá estamos. Ay, Clau, bueno, ahí retomamos. No, bueno, igual parte de todo a lo que nos hemos adaptado también tiene que ver con esto, con el manejo de un montón de plataformas digitales, desde Zoom, Sí. videollamada de todo tipo, a que se cuelgue todo el tiempo, a vernos en cámara lenta, a hablar entrecortado, bueno, ya a que se caigan las Y lo bien que conexiones. nos va, de todas formas nos conseguimos entender, No, que eso es lo importante. por supuesto. Siempre hemos Pensaba, conseguido ver la mitad del vaso lleno. sí, y sí, más en este momento. Con toda la data de todo lo que transmitiste, bueno, antes de que se Mm. cortara, ¿no? Yo iba, bueno, muy atenta escuchándote, porque realmente cada cosa es súper interesante. Es más, en el marco de la terapia, cada vez que vos lo citás a Hellinger, es como te quedás Ujú. flasheando con una frase y vos decís todo lo que encierra esa frase. Pero pensaba en esto que explicaste al principio, de que la constelación tendría como la labor de eh, como retomar ese rumbo, esa apertura del amor, ¿no? Del orden del amor, como decías vos. Y como quizás, digo yo, si es así, pregunto, como detectar en qué momento o en qué situación o en qué nivel de nuestros ancestros eso se desvió, se alteró, se trabó, se bloqueó y poder desbloquearlo y que ese orden vuelva a restablecerse. Lo dijiste muy bien. Es así, hay algo que debes haber integrado de tanto machacar sobre estos asuntos, ¿no? Como que en general en nuestras historias, en todas las historias, siempre hay algo que faltó. Alguien que no fue incluido en la familia, alguien que fue excluido explícitamente de la familia por distintos motivos. En general son motivos, digamos, de ignorancia de la familia, de la importancia de la ley de pertenencia, que es una ley, todos pertenecen al sistema, porque son como ramas de un árbol que ya nació y que tiene todas esas ramas y el árbol exige, pide un número completo. El árbol familiar no está tranquilo hasta que todos los que alguna vez estuvieron volvieran a estar presentes. Y Claro. presentes quiere decir que, por supuesto, en una constelación a lo mejor ponemos un representante físico de alguien del público para esa persona, o ponemos un muñequito cuando lo hago en individual, de alguien que esté, o ahora que lo hacemos por Zoom, alguien que está en su casa, yo te digo, podrías hacer de la mamá de tal, perfecto, te parás en tu lugar y sentís la energía que pertenecía a la mamá de esa persona, a lo mejor mirás para abajo o mirás para arriba y nosotros Ah, consteladores vamos sí, sí, diciendo sí. que si Eso mirás es, para abajo quiere decir algo. Ujú. bueno, eso yo cuando me tocó, porque la primera vez que fui a tus constelaciones grupales, me tocó solo estar de espectadora, que fue un montón, porque la verdad es que, como vos explicaste también, cada situación que se armaba, cada cosa que se planteaba de la persona que iba a constelar, que iba a sanar, en algo a uno lo toca, digamos, por algo era ese Totalmente. grupo, por algo a uno le tocó Sí, formar parte de ese grupo. Lo que a mí me sí. llamó la atención, aparte, no sé si alguna vez te lo comenté, Clau, pero sí lo comenté con amigas, fue que yo fui a constelar un diciembre, me acuerdo, 17 de diciembre la primera vez. Después yo comencé mi terapia con vos y volví al otro diciembre, casualmente, Ujú. también fue en diciembre, y me llamó mucho la atención que había 4 personas de las que constelaron conmigo la primera vez, digamos, con un año de Causalmente, diferencia, claro, bien, la como causalidad siempre está presente. yo dije, ay, mira, se me pone la piel de gallina, porque digo, algo en común tenemos que sanar, o sea, por algo nos Seguir volvemos a trabajando. encontrar después de un año. Me Sí. acuerdo las caras de las chicas, eran 4 chicas, que yo dije, qué loco, porque no es que venimos todos los meses y que, no, viste, como que después me puse a hablar y les decía, ¿ustedes vienen siempre? No, 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 como que vine, después volví y ahora volví. Dije, bueno, algo hay que sanar ahí, pero esto que vos decías de lo que aparece a nivel del lenguaje corporal, de esto, de dónde enfocás la mirada, cuando yo fui la primera vez que estuve de espectadora lo vi, pero la segunda vez que fui me tocó
digamos, me propusieron participar siendo la mamá o con determinados roles. Y te pasan cosas a nivel corporal. O sea, es como Le que pones llamamos, tu cuerpo al servicio de ese ser. ser representante de la mamá o ser representante del hermano o del marido. Y esa palabra, a mí me gusta mucho desmenuzar semánticamente, ¿no? ¿Qué quieren decir las palabras? Esta cosa así más de lo profundo que encierra cada palabra. Y si uno dice representante, esto de poner en presente, como el momento en que yo te pido, vos podés hacer de la mamá de tal, en ese momento vos ya estás empezando a sentir algo de esa energía de esa mamá, algo de ese mensaje, digamos, de ese secreto, de ese tesoro que guarda esa información, de ese dato que necesitamos saber. De repente a lo mejor es simplemente un gesto que yo, claro, tengo que estar observando y mirando, pero de repente la persona hace así, se pone a mirar al piso y yo puedo saber que a lo mejor esa mamá tiene un duelo no terminado, está necesitando terminar de duelar a alguien como para poder seguir con su camino y quedó a lo mejor congelada en ese dolor o en esa falta o en ese periodo de la historia. Eso lo vemos muchas veces, que parece que vivimos en el 2020, pero en realidad nos quedamos detenidos en el 2014 y no avanzamos más desde que perdimos un hijo, desde que, no sé, algo pasó, y a veces mucho tiempo, pero mucho tiempo más, ¿no? O sea, le llamamos amores congelados o situaciones detenidas, ¿no? Que Claro. hasta que no las sanamos, a veces en esos casos, por ejemplo, si la mamá está mirando al piso, a lo mejor pedimos a alguien que se acueste en el piso, donde ella mira, que nos dé como más información para permitirle a esa mamá elaborar eso que le estaba faltando hacer, y nos encontramos con que la persona que está en el piso, que obviamente es alguien que murió, que partió, está todavía con los ojos abiertos, está como Claro. esperando una resolución, está necesitando que algo se cierre. Y cuando se produce ese proceso y la madre puede despedir a esa persona que probablemente sea muy significativa para ella, el que está en el piso cierra los ojos, la mamá derrama sus últimas lágrimas, le dice, bueno, yo me quedo en la vida y vos podés partir en paz y ahora tomo mi vida y te voy a llevar en mi corazón, como esta cosa del vas a seguir estando, el número del árbol familiar va a seguir estando completo, nos vamos a seguir relacionando, pero de otra manera, y a partir de ahí a lo mejor ya esa mamá se puede parar del piso y puede mirar a su hijo o al con el que estábamos trabajando y decirle, bueno, ahora te vuelvo a ver, o ahora por fin Claro, te veo, ¿no? claro. Esta cosa de que a veces los que hemos tenido historias difíciles, ¿no? Con mamás que no nos han mirado, que no nos han podido tener de la forma en que hubiera sido necesario, tal vez sabemos que esas mamás estaban o están detenidas en alguna historia muy antigua que las tiene como congeladas y por ese motivo no nos pueden ver, ¿no? Claro, claro, Y es sí. una técnica muy hermosa, ayer lo hablábamos con otro grupo, por el tema de que nos ayuda a no juzgar, ¿no? En general uno siempre tiende a poner la cuestión ética o la cuestión del deber ser. Bueno, mi mamá tendría que haberme cuidado de esta otra manera, tendría que haber sentido lo que Mm, yo sentía, bla, bla, bla. Y nos damos cuenta en esta técnica de a dónde estaba detenida nuestra mamá, por ejemplo, en este claro, caso, a dónde había ido su amor, qué era lo que ella miraba cuando no nos miraba a nosotros, qué era lo que no podía resolver, qué necesitaba. Lo otro muy maravilloso con esto que te estoy diciendo es que no trabajamos para el cliente o el paciente solamente, sino trabajamos incluso para todo el árbol familiar de esa persona. Por ejemplo, hay gente que te dice, no, mi mamá jamás va a ir a terapia, de ninguna manera se va a hacer presente, o porque ya murió, o porque no le interesa, no quiere saber nada. Pero nosotros podemos hacer algo con nuestra relación con esa mamá y algo que la alivie y la sane
por ejemplo, a esa persona, pusimos este ejemplo, podríamos dar miles, siempre son ejemplos no casuales, ¿no? Que tienen que ver con como lo más presente en todos. Todos somos hijos, todos necesitamos sanar la relación con la mamá, es como el origen de la vida, ¿no? Y en eso podemos llegar hasta 7 generaciones hacia atrás, Ay, sanar eso a te iba esa a mamá, preguntar. o sanar a esa mamá con su mamá, o sanar a su abuela con su bisabuela, y así varias generaciones para atrás, y por lo tanto liberar el camino de muchas Claro, generaciones para adelante, ¿no es cierto? claro, Algo que antes no teníamos ningún recurso para hacer esto, ni para claro, saber qué había pasado, porque no teníamos memoria, entonces no sabíamos qué le había pasado a esa madre que no nos miraba, o qué le había pasado a nuestra abuela, cómo había sido su historia, porque viste que hay cosas que en las familias no se hablan o no se hablaron y nos quedamos como sin noticias de decir, bueno, ¿y ahora qué pasó? Entonces claro. es como muy interesante poder contar con un recurso que nos diga, bueno, a ver, ¿cuántos hermanos somos en esta familia? ¿3? Bueno, ponemos 3 hermanos y vemos que los 3 miran al piso, decimos, no, acá hubo un hijo muerto. O bueno, estos hijos son todos hijos de mi mamá y de mi papá. No, a lo mejor uno se acerca a la mamá y el otro se acerca a otra persona o mira hacia otra persona. Bueno, las madres siempre se conocen, los que no se conocen en general quién fue Claro, el padre, ¿no? O sea, claro, pero de claro. repente vemos que busca a otra persona, mejores hijos. Y estas cosas que parecen no tener un sentido más que el conocer, ¿no? Como es la historia, tiene profundas implicaciones en nuestro éxito en la vida, en nuestro Claro. conocimiento de nosotros mismos, pero para poder decir, bueno, esta es mi identidad y con mi identidad hago lo mejor que puedo, ¿no? Es como muy importante saber en qué lugar de la historia estamos y con quiénes contamos. Y el hecho de no juzgar, el hecho de poder perdonar, decíamos antes, Hellinger nos enseñó muchas cosas espirituales, es una filosofía de vida. Él siempre decía, esto no es una terapia, se puede usar, porque bien sabemos los terapeutas que lo usamos con fines terapéuticos, pero él insistía en esta filosofía, ¿no? Mm. En que hay como un modo de ver la vida, un modo de leer la realidad que es sistémico, que tiene que ver con el sistema familiar y que incluía al sistema social, a todo lo que había pasado en esa época, si había habido guerra, si había habido hambruna, si había habido una estafa dentro de la familia, si había habido un abuso intrafamiliar, etcétera. Montones de situaciones que antes en las terapias comunes eventualmente dejábamos pasar, de qué origen sos, de dónde era tu familia, qué sucedía en esa época cuando tu mamá nació, eh, qué más, qué también se pueden llevar dos razas donde hay viejos temas familiares, no, temas sociales, económicos o políticos, no sé, un judío con un alemán, en general van a tener que resolver algo, ¿no? De lo que tuvo que Claro, ver con la etapa de los genocidios. En algún lugar uno vibra con eso, de que, bueno, yo soy el representante de aquel perpetrador y vos sos el representante de aquella víctima de aquella época, y eso muchas veces se vuelve a reproducir en el presente, lo vimos el año pasado incluso con vos cuando participaste de algunos de los eventos de trauma en constelaciones familiares, ¿no? O sea, todo lo que tenía que ver con los traumas, no solo personales, sino los traumas históricos, sociales, los claro. traumas políticos, sociales, sistémicos, mundiales, Sí, aquello que no queda resuelto en alguna generación, vuelve a repercutir en nosotros en generaciones posteriores. Entonces tenemos una gran herramienta, una excelente herramienta como para ir disolviendo, comprendiendo eh, y también despejando el camino hacia este presente sin el juicio de quién fue malo, quién fue bueno, ¿no? Sin el juicio de valor acerca de sus conductas. Incluso Hellinger llegó a decir cosas muy
sanadoras, pero también muy difíciles de integrar, como que víctimas y victimarios son parte de una misma causalidad. Así como vos te encontraste con personas en una constelación un año después y vos dirías, bueno, qué casualidad o qué causalidad, porque es cierto que cada uno de nosotros conocemos montones de personas y vienen algunos que son fans y vienen lo más seguido posible y otros van viniendo aleatoriamente cada tanto. También hay fechas aniversario, ¿no? Hay fechas donde uno dice en diciembre tengo que ver determinadas Mm. cosas para terminar el año, o en junio me viene tal angustia que no sé de dónde viene, y sabemos que ese paciente a lo mejor se angustia todos los junios y empezamos a ver, bueno, a ver, buscar en la historia qué pasó, qué es lo que pudo haber sucedido en esa familia o en esa historia, y muchas veces no lo sabemos. Yo tenía un paciente que se angustiaba muchísimo, no me acuerdo bien el mes, pero supongamos que hubiera sido junio. Cuando llegaba a esa fecha empezaba, era un docente universitario muy interesante de historia, y se amargaba, empezaba a tener como una angustia así sin sentido, que decía, ahora no sé qué me pasa, otra vez me metí en el pozo, bla, 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 hasta que alguna vez pudimos hablar de los aniversarios. Si él creía que esa fecha tenía algo que ver, no se acordaba de nada, hasta que en un momento recapacitó y dijo, espera, espera, a ver, eh, sí, me dijo, fue la fecha de mi secuestro. Estábamos hablando de la época de la dictadura, habían pasado más de 30 años en ese momento. Él, por lógica, sabía que había sido secuestrado, pero nunca se había acordado la fecha. No es que Claro. todo, ¿no? El 12 de junio me voy a acordar de tal cosa. Pero a partir de que pensamos a rastrear este tema de los aniversarios, él pudo hacer sentido a que eso le traía como una especie de memoria corporal, celular, no consciente, una memoria que viene de otro lado, le recordaba cada año que eso había sucedido. Entonces, bueno, lo pudimos trabajar, algo que él no había mencionado en terapia más que colateralmente, y bueno, vos sabés que los terapeutas no nos ponemos a, por lo menos los que son como yo, no nos ponemos a escarbar aquello que el paciente no quiere hablar, les damos el Claro. tiempo, esperamos que llegue el momento, vamos haciendo lugar a que algunas cosas se despejen para poder ir hablando de eso, pero de alguna forma esperamos el tiempo de cada uno, ¿no? Así que bueno, ahí se produjo un interesante hecho con esto. Me parece que hay como muchas de estas no casualidades con las cosas que nos pasan, incluso con el famoso tema de la repetición, viste que a veces uno observa en todos, Freud mismo lo trabajó, ¿no? Como esta cuestión de la compulsión a la repetición, decís, como mi mamá perdió 2 hijos y yo suponete perdí 2 hijos, o mi mamá se divorció y yo voy y me divorcio, o no sé, montones de cosas, ya me divorcié una vez, viene este otro novio y es parecido o no al anterior, y uno dice, ¿qué podrá ser, no? Como es cosas que a veces en las terapias, en las líneas terapéuticas anteriores se observaba que había una compulsión a la repetición, pero no se veía qué tan lejos, de qué tan lejos venía Claro. esto, y cómo encontrar el primer lugar a donde esto había sucedido, disolverlo ahí y después volver al presente con algo más limpio, ¿no? Como que a veces uno trataba de disolver lo propio y nos quedaba esta culpa de, claro, yo voy a ser feliz, pero mi mamá no fue feliz, mi abuela no fue Claro. feliz, mi bisabuela no fue feliz, ¿no? Había como toda una rama de identificaciones, de estar llevando el dolor del otro, decimos en constelaciones, de estar por amor, por lealtad, por pertenecer, es decir, las mujeres Claro. de esta familia a todas nos pasa lo mismo, como si esa fuera una extraña deuda de lealtad, de decir, bueno, si mi mamá no es feliz en el amor, bueno, pues entonces yo tampoco voy a ser feliz en el amor, entonces así Claro. me quedo tranquila. En un lugar de mi inconsciente, esto se va, digamos, tramando de esta manera, como si yo empezara a ser feliz en el amor, no perteneciera a esta familia. Las mujeres de Claro. esta familia no tenemos un acceso.
¿no? Hay algo muy interesante en esto de la Sí. culpa y del Sí, amor como transformado. del mandato esto que vos decís de para seguir perteneciendo a a mi clan familiar, entonces resigno, por ejemplo, el éxito, porque Por en mi ejemplo. familia no hay relación con el éxito, es algo vedado Ujú. o que nadie lo tuvo anteriormente, entonces ¿cómo lo voy a tener yo? Porque también Exacto. me está yendo mejor que a mi mamá, me está yendo mejor que a mi papá, no tengo derecho a eso. Y empezar como a liberarse de eso es Es integrar, un o sea, montón. también nuestro poder personal, ¿no? Porque, Ujú, y esto que vos decías de la identidad, de, bueno, ¿quién soy yo más allá de esos mandatos? Pensaba también como en ese lugar como de no traición, que a veces, en el cual uno a veces se ve envuelto, ¿no? O no decodifica qué es eso lo que le está pasando. Y por otro lado, esto que vos decías de poder dejar de juzgar, que tanto tiene que ver ujú, con los órdenes del amor, como dejar de juzgar, poder abrazar una situación, poder abrazar un entramado familiar, poder abrazar las posibilidades que tuvieron nuestros ancestros de dar ujú, o no dar, lo que ujú, también ellos habrán tenido o les habrá faltado y por eso no lo habrán podido dar. Y pensaba en la importancia de salir del rol de víctima en general, ¿no? Pero también en estas cuestiones de la familia, de dejar de ser víctima de lo que mi papá no pudo, de lo que mi mamá no pudo, porque si no es como que siempre, digo yo, vos me dirás si es así, es como si uno siempre se estuviera poniendo por debajo de una situación, en donde no tiene ujú, nada que hacer, en donde no puedo hacer nada. Yo soy víctima de algo que viene de arriba y yo no puedo hacer ujú, nada. Y cuando salimos de ese rol de víctima, para mí lo maravilloso es que no solo que podemos hacer un montón, sino que sanamos para nosotros, como vos decías, sanamos para atrás, liberamos a nuestros ancestros y sanamos para adelante, que para los que tenemos hijos es como, justo el otro día hablaba de eso con mi hija, de que le explicaba que cuando uno puede sanar algo en uno, lo está sanando para atrás y para adelante. Y ella me preguntaba cómo era, bueno, le estaba contando de eso. Pero digo, lo importante es salir de ese rol de víctima, ujú. y, y poder sanar, poder como desbloquear este orden del amor para atrás y para adelante. Es realmente maravillosa tener esa posibilidad de las constelaciones. Sí, este creo que fue uno de los puntos más trascendentales para algunos de nosotros, poder descubrir algo y descubrir es esto mismo que decía Hellinger, ¿no? Hay como un orden secreto ahí donde la víctima, comillas, y el victimario, comillas, estaban unidos en el sistema y en el destino por profundos lazos. Esto Ujú. claramente cualquier psicoanalista nos cortaría la cabeza y diría que estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver. Mismo Freud, cuando su discípulo Carl Jung intentó mostrarle que así como Freud había descubierto el inconsciente, que es un, bueno, un súper descubrimiento, él estaba descubriendo el inconsciente colectivo. Colectivo. Freud en aquel momento, que ya era mayor y que ya había descubierto montones de cosas, no estuvo accesible a ese conocimiento. Realmente descartó por no poder entender, digamos, esta cuestión y dijo, no, no, esto ya es demasiado, Jung traía ideas demasiado renovadoras, etcétera. Ahora, ¿qué pasaba? Hay algo de porque veo a alguien que está preguntando cómo se sale del Sí, rol de víctima y de alguna forma me parece que es interesante a Paola responderle esta cuestión. sí, sí. Porque es lo que nos pasa a todos, ¿no? Es decir, una primer mirada, como vos decías, era poder entender que fuimos todos como llamados a ese evento, sea venir vos en diciembre como estar presentes la víctima y el victimario, todo entre comillas, ese determinado día para que algo pase. Suponete que, no sé, vas por la calle y tenés un accidente de auto, no sé, te atropella un auto, alguna cosa por el estilo, ¿no? Que uno dice, bueno, pero yo no tenía nada que ver, yo fui la víctima, el otro Mm. fue el victimario. Esto los que conocemos bastante de astrología y tenemos otro tipo de también de cosmovisión acerca de las cosas, podríamos saber que habría muchos factores para poder explicar
cómo esa víctima y ese victimario iban a estar juntas en este determinado día. Pero el hecho de poder empezar a dirimir que ambos tenían algo que solucionar, que algo juntos tenían que vivir, aunque fuera penoso para una de las partes más que para la otra, siempre el victimario igual acusa un cierto nivel, sacando las cuestiones ya más patológicas que podemos decir, bueno, un torturador, ¿no? Alguien Claro, que Hellinger se algo ocupó de extremo. decir que eran personas desalmadas, que eran Mm, personas que les faltaba contacto con su alma, con su mm, humanidad, que habían perdido el contacto con su humanidad, entonces eran capaces de cosificar al otro para no, digamos, sentir el dolor de nadie. Pero si estamos hablando de un hecho relativamente natural, alguien que atropella a alguien con el auto, o un novio que la deja a la novia en el peor de los momentos, y no puede quedarse, y ella se siente totalmente vulnerable y dice, pero no, te tenés que quedar, y uno dice, no, no puedo, no quiero, no estoy, no, no cuentes conmigo, no puedo estar en este caso, no voy a acompañarte. Digo, cuestiones menores, podríamos decir, a las que conseguimos sobrevivir, porque no se juega ni la vida ni claro. la muerte, pero que nos sentimos como víctimas de, mirá cómo me hizo esto, ¿a vos te parece? El punto de salir del rol de víctima tiene mucho que ver con leer la escena de una forma distinta, ¿no? Es decir, ¿de dónde viene ese victimario? ¿De dónde viene esa supuesta víctima? ¿Qué otras veces en la familia hubo este tipo de episodios? Porque después empezamos a ver la repetición de en esta familia siempre hay accidentes de auto, o en esta Claro. familia siempre hay estafas, a mi abuelo lo estafaron, a mí me estafaron, ¿no? Como este tipo de cosas donde se ve que hay como una trama sistémica, y nuestra forma de salir del rol de víctima es viajar un poquito hacia el pasado, encontrar en dónde fue el primer evento donde algo de esto se sucedió. Por ejemplo, ponemos a esa niña que fue víctima de un, no sé, alguien que la accidentó, ponemos a alguien para atrás, su mamá, ponemos a alguien para atrás, su abuela, ponemos a alguien para atrás, su bisabuela, hasta que vemos que algunos de estos participantes empiezan a dar señales corporales Mm. de que están activos, de que algo se le está activando, de que algo está mostrando de su ansiedad y de su angustia, entonces vemos que fue ahí, y ponemos a alguien que haga, por ejemplo, de victimario, aunque sea de una forma distinta, no necesariamente la repetición es lineal. Entonces, bueno, en donde rearmamos esa escena, 2, 3, 4 generaciones atrás, le damos la oportunidad a esas dos personas de que observen lo que pasó, que vuelvan a sentir lo que pasó, que el victimario le pueda decir lo siento. Y esta es la diferencia que Hellinger nos enseñó en relación al perdón. Él dijo, ya no pedimos perdón como desde más arriba hacia más abajo, y vos decías algo también así un poco tópico en relación a los lugares que la víctima se siente abajo y pone Claro. arriba al victimario. Hellinger dijo, acá la situación es poder sentir lo que siente el otro, poder entrar en empatía con esto que siente el otro y poderle decir, lo siento, siento el dolor que te causé y me hago responsable de la parte que me toca. Y Claro. solo con llevar este dolor en mi corazón alivio tu dolor, porque está tu dolor, pero también está mi reconocimiento. Vos sabés bien que todos estamos en la vida siempre anhelando el reconocimiento, ¿no? O de lo bueno que hacemos, o de aquello doloroso que nos pasó, que sea reconocido, que sea como legalizado, que sea Mm. algo que uno pueda decir, bueno, ok, pasó esto, esto tiene una Claro. marca en tu historia, Sería es validado, importante. que sea validado. Validado, exacto, que sea como inscripto en esa historia como, ok, lo hemos visto. De hecho, la frase que decimos en constelaciones ante muchos esos hechos que vamos viendo que se desarrollan en la escena de la constelación, que es como un psicodrama, ¿no? Como que las personas que están presentes van sintiendo, como vos decís, y van haciendo cosas. Algunos se arrodillan, otros se dan vuelta para mirar para otro lado, otros caen al piso cuando ven algo, cierran los ojos y están en el piso y por fin descansan en paz.
lloran, en fin, las distintas manifestaciones que se vayan produciendo las vamos leyendo como parte de la reproducción de aquella escena y le agregamos lo que faltó. Si faltó Claro. decir perdón, si faltó decir lo siento, si faltó decirle ahora podés descansar en paz. Algo muy interesante es que cuando vemos escenas de personas que ya partieron, víctimas y victimarios, están a lo mejor, cuando es alguien que ya no está en este plano, que murió, se acuestan en el piso, Mm, pero se acuestan naturalmente. Las personas te dicen, ay, no sé, me estoy cayendo, me quiero acostar. Bueno, acostate, eso nos da la pauta de que evidentemente, y pregunto, de repente, ¿está viva tu mamá? No, no, mi mamá ya murió. Bueno, claro. se acuesta la mamá y suponete que hubiera un victimario de algo. Bueno, en general se dan la mano en el piso. Esto lo vio Hellinger por primera vez y quedó realmente muy sorprendido y muy, bueno, Hellinger era un gran reconciliador, ¿no? Pero de alguna forma como que vemos que las víctimas y los victimarios en el plano del alma, cuando ya no están vivas estas personas, vemos que en el más allá, como lo querramos llamar, no hay rencor, no hay odio, no hay los problemas se resuelven por sí solos, digamos, en el otro Claro. plano, ¿no? Vemos que la víctima le da la mano a su victimario, el victimario la mira y a lo mejor desliza una lágrima, ¿no? Como que hay una posibilidad, digamos, de la reconciliación, que fue una de las grandes palabras de la terapia hellingeriana, la reconciliación en el alma, que no quiere decir perdonarlo todo porque sí, sino lo perdonamos porque lo comprendemos. Comprendemos que si yo era soldado de la Alemania nazi, a lo mejor no me iba a quedar otra que agarrar ese rol y hacerlo cargo, ¿no? Hacerme cargo de ese rol, que por algo nací en ese momento, que por algo estaba de ese lado, que había como muchas situaciones que teníamos que... Me parece que hubo algunas preguntas que vos leíste ahí entre líneas, ¿no? Sí, Entre que me seguías y... no, que preguntaban acá, no entiendo cómo esas personas reproducen lo que nunca vivieron ni conocieron, decían acá. Es una experiencia bastante personal, esto de, a veces decimos que las constelaciones hay que vivirlas, ¿no? Que el que Claro, no pero vino y sin vivió una duda, constelación, nos es no, eso muy sin duda. difícil compartirles qué se siente y cómo se siente, porque es como si yo te Mm, dijera, ¿qué vas a sentir si vas a la playa y no te pones bronceador y mm. estás al sol 4 horas? Si nunca estuviste No al sé sol no si la tenés la menor pregunta, idea. no sé si la pregunta se refiere a las personas que representan un rol de algún familiar, cómo reproducen, o cómo uno reproduce a repetición algo que no conoce que pasó, no sé para cómo apuntan. Si quieren que Cualquiera de las expliquen. dos, Mm, sí, me parece que cualquiera de las dos preguntas, el que sí estuvo presente, estoy viendo que hay entre los que nos están escuchando personas que han estado en muchas constelaciones, saben que una vez que uno le pide si podés representar a alguien y uno se levanta de la silla y se para en el centro del ambiente, donde hay una alfombrita que pongo que sería algo así como el alma de la familia o el campo familiar, y te mm, parás ahí y empezás a sentir, bueno, soy el hermano de alguien, ¿no? En esa circunstancia estás como abierto a poder experimentar esto que no podemos relatar con palabras, porque realmente hay que claro, vivirlo, claro, te que es pones al que servicio. la física cuántica lo explica muy bien, claramente, nos da la posibilidad de sentir que si uno se propone para hacer ese rol o para representar a esa persona, algo de la energía de esa persona viaja en el tiempo y en el espacio, y justamente porque no tenemos información y porque no sabemos la historia, porque todos los que representamos somos desconocidos de la historia del otro, eh, Claro, tenemos la capacidad de sentir alguna pequeña cosa, que a veces es incluso una palabra, a veces nos viene como decir estoy con bronca, un sentimiento, a veces nos viene un movimiento, decir miro hacia el piso o me quiero ir, me quiero escapar,
hay personas que nos han cruzado las manos adelante, ¿viste? Como cuando Sí, te sí, llevan sí. preso, que cruzan sus dos manos, y yo le preguntaba, ¿hubo alguien que fue encarcelado? Uy, sí, sí, mirá, pasó esto, ¿no? Sí, Como esta maravilla de cómo nuestro cuerpo nos puede servir de intérprete a emociones que han quedado grabadas en la historia de esa familia. Y esto sirve para contar que todas las familias tenemos como una memoria familiar, algo que llamaríamos el campo morfogenético, como una especie de álbum de fotos de la familia o de diario de todo lo que sucedió. Viste que en una época se llevaban los diarios de, sí, bueno, sí, sí. pasa tal cosa, me pasó tal otra. Bueno, parece que en cada familia hay una memoria colectiva, por eso nombré a Jung hablando del inconsciente colectivo, que luego vino un biólogo como Rupert Sheldrake a contar que él lo observaba como campos morfogenéticos, la información de todas las especies animales, incluso porque él era biólogo, y observó que, por ejemplo, las golondrinas que migran desde un lugar frío hacia un lugar cálido también tienen grabado como un mapa, ¿no?, de su recorrido y de su historia, como para saber cómo llegar a ese otro lugar. Y siempre uno se pregunta, bueno, ¿y cómo saben que, viste que hacen una dinámica triangular, va uno adelante y después cuando el de adelante está cansado pasa atrás y pasa otro? Sí, Y si quién les enseñó, quién le enseñó un gatito a parir, quién les enseñó, digamos, a un perrito, digamos, a cuidar a su amo, ¿no? O sea, toda esta cuestión, digamos, de lo que es transmitido desde un nivel energético. Es muy interesante vivir una constelación. Yo creo que es un sí, antes y un sí. después en la vida de muchos de nosotros, haber descubierto cómo nuestro cuerpo era más abierto y más flexible y más poroso y más útil, inclusive para decodificar aquellas cuestiones que no sabíamos que estaban ocurriendo y que podíamos ser tan útiles a los demás. Hay personas que han venido años seguidos a las constelaciones y a lo mejor constelaron una vez, pero nutriéndose de todo lo que los demás constelan y escuchando las palabras sanadoras para cada una de las historias familiares de los otros, que en general son las historias de la humanidad, ¿no? En todas las Exacto. familias hubo pérdidas, en todas las Sí. familias hubo muertes Hay tempranas, secretos. hay Entonces, secretos, hubo dolor, hubo amor, hubo lealtad, como vos decís, antes le llamaba Keller, pensar que esos mandatos uno los seguía por amor, dijo, nosotros le claro, vamos a llamar lealtad, le vamos a llamar para ser, para pertenecer, para ser como vos, yo voy a vivir este destino. claro. Tanto uno decida o consiga liberarse de ese extraño, esta extraña forma de pertenecer, y uno puede Sí. inscribir un capítulo nuevo diciendo yo voy a pertenecer a esta familia, pero sin ese dolor, o sin obligatoriamente tener que ser soltera, o sin obligatoriamente tener que ser estafada, o tener que sufrir determinadas, no sé, características. En esta época en Mira, la que se hizo tan... Sí, es que nos quedan 2 minutos y me mm, gustaría, porque viste que se corta a la hora, Instagram te dale. corta. Me gustaría primero agradecerte infinitamente por haber explicado tan claramente, ponerte al servicio de, también de las preguntas y transmitir esto que es tan sanador. Agradecerte también y contarle también a la gente que realmente sos una persona dedicada a la sanación y a brindar todo lo que sabes a los demás, así que eso te lo agradezco de corazón. Y yo a vos. También, bueno, gracias. Reconocer lo importante que es en este momento y desde hace mucho, pero más ahora que nunca, cualquier espacio de sanación, de encuentro, de liberar estas memorias ancestrales, de recursar, o no, no me sale la palabra, el orden del amor, como vos decís, que vuelva a su curso. Todos los espacios que se abren para ese tipo de sanación son realmente una bendición en este momento, que Ujú. realmente son para aprovechar.
Quisiera que le digas a la gente que no te conoce y que esta entrevista va a quedar en el feed de Proyecto Mantra, después la ven muchas personas que puedan saber cómo contactarse con vos. Te pueden escribir por Instagram, quedan 10 En segundos. Instagram interacciono poco, mi Facebook es Claudia Ángeles